espíritu hoy. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta palabra? Pero una palabra la cual nos va a bendecir, amén. Es una promesa de Dios, es algo que Dios habló a su pueblo, a la nación de Israel. Pero también Israel, en un sentido espiritual, somos nosotros. Amén. Está el pueblo originario ahí en Jerusalén, la capital de Israel. Los judíos, la sangre judía, nuestros hermanos, que aunque muchos no han creído en Cristo, aún son nuestros hermanos. Nosotros tenemos que orar. Pablo dijo que oremos por la paz de Jerusalén y que oremos. Amén. Así como ellos rechazaron al Mesías y por causa de ese rechazo, el Señor vino a nosotros, al pueblo gentil y a los demás pueblos. Entonces ahora, por medio de nosotros, Dios está teniendo compasión y misericordia con Israel, dándole tiempo y oportunidad. Hay muchos judíos que se han convertido, que han renunciado a sus actos religiosos y están adorando al Señor, a Jesús, como el Salvador, como el Mesías prometido en las Escrituras. Amén. Entonces esta palabra nos va a bendecir. Decirle que está a tu lado, esta palabra nos va a bendecir en esta noche. Isaías capítulo 52. Decirle que está a tu lado, viene un despertar. Dios nos habló que venía un despertar espiritual más fuerte. El Señor está avivando, está enviando su fuego. Pero necesitamos un despertar más fuerte, más avivado. Amén. No es que estamos apagados, estamos encendidos. Pero Dios quiere un despertar más fuerte en nosotros. Amén. Porque el que está dormido no puede percibir esto. El dormido es insensible, el dormido no capta el mover, la unción, el poder, la gloria. Pero sí lo despierto, los que están despiertos en el Espíritu. Amén. Dice la palabra, Isaías 52, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Aplauda, 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 aplauda. ¿Eh? Toma tu asiento. La culminación del capítulo 51, el inicio y la culminación, nos terminan diciendo las palabras que el Señor le habla a su pueblo. Palabras de consuelo. Decía que está a tu lado, palabras de consuelo. Palabras que consuelan el alma, el corazón. Como esa persona que está desconsolada por algo que ocurrió en su vida. Y el Señor envía a alguien para consolar. Dios envía a algún hermano, una hermana, para apoyar, animarla, darle palabras, fortalecerla. Amén. Pero hay momentos que no hay nadie que te pueda consolar, pero está el Espíritu Santo. Porque Él es el consolador enviado por el Señor, por el Padre. Que iba a estar con nosotros y que nos iba a consolar en los momentos difíciles de nuestra vida. Él cumple esa función de consolarnos, Él cumple esa función de cuando estamos tristes y vamos a Él nos consuela, Él quita esa tristeza. Él saca esa tristeza y coloca gozo, coloca alegría, coloca esa paz en nuestro corazón. Amén. Entonces las palabras en el capítulo 51 fueron palabras que trajeron consuelo al pueblo. Amén. Iba a venir un tiempo donde el Señor se iba a manifestar y donde Dios los iba a liberar de la cautividad. Que los iba a sacar del estado de cautividad, del estado en el cual se encontraba el pueblo. Amén. Y así fue el Dios poderoso con nosotros. Cuando nosotros estábamos a merced del enemigo, estábamos atados al pecado, estábamos en cautiverio, en cautividad, Cristo apareció en nuestras vidas y nos dio esa libertad. Nos hablaron del Señor, nos hablaron de este Cristo poderoso. ¿Cuántas veces lo hemos rechazado? ¿No es así?
¿Cuántas veces lo ignoramos? ¿Cuántas veces ignoramos a ese hermano que no era un hermano, era Dios hablando a través de ese hermano, evangelizando? Un familiar, alguien que nos habló de Cristo y nosotros, no es mi tiempo, todavía tengo que vivir la vida. Y lo rechazamos. Pero Dios, día conmigo, insistió. Siempre Dios va a insistir, siempre Dios va a tocar, va a golpear la puerta de tu corazón. Y así fue con el pueblo de Israel. Y todavía Dios no desistió de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Y el libro de Apocalipsis revela que cuando Cristo venga, todavía los judíos que no se hayan convertido o no hayan creído en el Mesías, hasta que Cristo viniera en su segunda venida, y cuando todos vean al que fue traspasado, todos llorarán y todos se lamentarán. Habrá un gran lamento en Israel. Porque muchos de los que le están contando las historias y le van transfiriendo las historias a sus hijos, le hablaron de Cristo, le hablaron de Jesús. Los judíos conocen, muchos creen que Jesús fue un profeta, un hombre utilizado por Dios, un profeta, pero que no era el Mesías. Pero aquellos que se les fue quitado el velo y creyeron en Jesús como el Mesías, gloria a Dios por ello. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, dice que todos nos mirarán y quedarán asombrados y llorarán porque verán al que fue traspasado en la cruz. No se van a olvidar de lo que ocurrió y de lo que ellos mismos hicieron como pueblo, crucificando a su rey. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la palabra de Dios nos muestra que venía un tiempo y una palabra que consoló el corazón del pueblo, pero también luego de esta palabra, el resultado de esta palabra iba a traer liberación, iba a traer un despertar. Por eso comienza diciendo, escuche, despierta, despierta. ¿Por qué le dice despierta, despierta? Porque el pueblo estaba indiferente a Dios. Y tenía que venir un despertar para que ellos pudieran entender que el Señor, que Dios, que el Dios de ellos, Yahvé, Jehová, Elohim, como ellos lo llamaban, era el Dios que iba a traer un despertar a su vida y que este Dios nunca se olvidó de ellos. Aunque ellos tuvieron que ser puestos bajo cautividad, bajo castigo por Dios, pero Dios nunca se olvidó. Decía que está a tu lado, Dios nunca se olvida de nosotros. Él nos tiene presente en su corazón, en su mente. Aún la persona más apartada, más pecadora, más lejos de Dios, Dios no se olvida de ese perdido, Dios no se olvida de ese errante, Dios no se olvida de ese extraviado. Lo tiene en el corazón, lo tiene en su mente. Aunque tenga legalidad Satanás y Satanás lo tenga ahí cautivo y amarrado, pero si Dios puso los ojos en ese, te puedo asegurar que Dios irá en busca de esa persona, porque le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplauda, aplauda. Y ahí está tu familia, tus hijos, tu esposa, los tuyos están ahí. Los tiene el Señor en las manos. Entonces le dice, despierta, despierta. Y mire cómo luego continúa. Le dice 2 veces. Pero luego dice, vístete de poder. ¿Por qué le dice vístete de poder? ¿Sabe lo que perdió Israel como nación? Perdió la autoridad espiritual. Israel no cumplió la asignación de Dios. No cumplió ser esa nación que Dios quería que sea, que llevara y expresara al Dios que ellos adoraban, que era el Señor. Entonces, al Israel perdieron el poder espiritual. Pero Dios dice, este poder volverá. Vístete de poder. Porque ellos perdieron el poder espiritual. Como muchos cristianos hoy pierden el poder espiritual. Y perder el poder espiritual representa que estamos descubiertos, que no tenemos la vestidura espiritual. Amén. El perder este poder representa que estamos en un sentido, para que usted entienda, estamos desnudos, no estamos cubiertos de este poder, no estamos cubiertos de esta vestidura. Una vestidura y un poder que necesitaba el pueblo. Entonces
Israel perdió, pero aquí en el capítulo 52 dice el Señor, vístete de poder. Iba a volver ese poder, iba a volver esa autoridad. Pero este poder no iba a venir. Esta palabra que el profeta está hablando para la iglesia y está hablando que este poder y esta vestimenta solamente la iban a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Aunque ellos no entendían el mensaje, no entendían lo que el profeta estaba hablando, porque esta palabra es una palabra futura, es una palabra profética, y esta palabra se cumplió en este tiempo. Porque ¿quién nos envistió de poder? Diga conmigo, Cristo. Cristo al morir, Cristo al estar en la cruz, no solamente nos salvó, sino que nos dio su vida. ¿Y qué le dijo Jesús antes de iniciar el ministerio a los apóstoles? Esperen en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean embestidos del poder del Espíritu Santo. No se muevan hasta que sean revestidos del poder, hasta que tengan la autoridad. Y a su nombre. Entonces le dicen que se vista de poder. Decir al que está a tu lado, no pierdas el poder espiritual. ¿Cómo perdemos el poder espiritual? ¿Cómo Satanás nos usurpa ese poder espiritual? Cuando nosotros le damos lugar. Cuando tú le abres puertas. Él viene a usurpar y viene a quitarte ese poder espiritual. Entonces oras y no ocurre nada. Oras y la atmósfera está oprimida porque le diste lugar y Él te tomó el poder espiritual. Entonces tú quieres orar, quieres echar fuera los espíritus de contienda, de pleito que hay en tu casa, de tus hijos, y no puedes porque el poder espiritual le diste lugar a Satanás y Él entró y no tienes ese poder espiritual. Israel lo perdió. ¿Cómo lo pierde Israel? Mezclándose y uniéndose a las naciones, dejando que las naciones los llevaran a adorar a sus dioses, antes que ellos tendrían que haber hecho que las naciones adoraran a Jehová. Amén. Fueron débiles, fueron seducidos, fueron inclinados hacia el mal. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Entonces el resultado de que Israel pierde este poder es por causa de la mezcla. Como hoy en día, ¿por qué hoy en día hay una mezcla dentro de la iglesia? Hay mezcla, por ejemplo, para que usted entienda, hoy un método que se ha introducido en la iglesia es lo mesiánico con lo evangélico. Se ha introducido hoy todas las cosas judías y creen muchos cristianos que al introducir los objetos judíos o ponerse el manto o tocar el shofar o hacer todas esas prácticas judías tienen más poder espiritual o Dios está más con ellos, y no es así. Entonces todas esas cosas hoy se están mezclando, se están introduciendo dentro de la iglesia de Cristo, y eso no trae poder espiritual. Que toquemos el shofar o que me ponga un manto en mi cabeza, el talí, o que traiga algunas cosas del Antiguo Testamento. Podemos tener algunos objetos como nosotros tenemos, por ejemplo, la mesa de Santa Cena, el menorá, o allí, por ejemplo, el pastor tiene la arca del pacto, pero son cosas que están ahí. No hacemos culto o decimos este es el arca, no, son cosas que ponemos. Pero muchas prácticas o muchas cosas que se van introduciendo van trayendo una mezcla y las personas así se terminan confundiendo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces el pueblo, escuche, se mezcló. Entonces, ¿qué perdió al mezclarse? Diga conmigo, poder espiritual. Pero diga conmigo, este poder volvería. Porque Dios iba a vestir, vístete. Le está diciendo, ustedes por sí solos no podrán, pero yo los voy a vestir con este poder. Yo soy el único que puedo darle este poder. Está diciendo Dios, yo soy el único que puedo restaurarlo. Puedo hacer que sea la nación que tendrían que haber sido hoy Israel. Porque ustedes son míos y yo les voy a devolver este poder espiritual. Yo les voy a devolver este sacerdocio espiritual. Yo voy a devolver mi gloria como la había enviado desde un comienzo. Yo voy a traer mi gloria nuevamente. Apláudale.
Diga conmigo, pero este poder espiritual solamente lo recibo naciendo de nuevo. Porque este poder es en el nuevo hombre, no en el Adán caído, en el hombre de la naturaleza pecaminosa. En el nuevo hombre recibo este poder. ¿Cuántos dicen amén? Los que han sido nacidos y engendrados por el Espíritu de Dios. Los que han pasado por las aguas y han nacido por el Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta vestimenta, si usted quiere acompañarme a Salmo capítulo 8, porque esta vestimenta de gloria estaba desde un comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 8, verso 5. En sí, el hombre en la creación nunca estuvo desnudo, sino que lo cubría la gloria de Dios. Amén. Amén. El hombre no estaba desnudo como se lo muestra muchas veces, o muchas veces uno lo piensa. No, estaba cubierto de la gloria. ¿Estaba vestido de qué? De la gloria de Dios. Y así lo dice el Salmo 8:5. Miren. Los has hecho poco menor que los ángeles. Está hablando del hombre. Y lo coronaste de gloria y de honra. En el texto original dice, y lo vestiste de gloria y de honra. Eso es lo que dice el texto original. Lo vestiste, Dios mío, lo vistió de gloria. Ya que el hombre no estaba cubierto de la gloria. Y cuando el hombre peca, esa gloria se va. Y ahí se ve desnudo el hombre. Amén. Entonces estaba rodeado de la gloria. Estaba rodeado del poder de Dios. Dios lo envolvía. Y como podemos explicar y como dicen, el hombre hablaba con Dios. La relación era directa con Dios. Por eso luego, cuando Adán peca y se ve desnudo y Dios le habla, tuvo temor. Porque aunque conocía la voz de Dios, pero ahora al estar en pecado, la voz de Dios dice que son como estruendo de muchas aguas. La voz fue tronante y el hombre tuvo miedo, tuvo temor. Entonces, amén. Entonces, esta vestimenta de poder, diga conmigo, lo recibo en el nuevo hombre. No puedo tener este poder en el viejo hombre. Entonces, lo que Dios nos está hablando en el libro de Isaías 52, está hablando proféticamente que Dios iba a vestir al hombre con este poder. Está hablando que Dios iba a vestir al hombre con esta gloria. Porque en el capítulo 53 habla de Cristo. Cuando dice amén. En el mismo 52, verso 13, escuchen, no lo vamos a leer, habla del sufrimiento de Cristo. De lo que Cristo tuvo que atravesar. ¿Cuánto dice amén? Entonces diga conmigo, Israel perdió el poder espiritual. Pero dice conmigo, pero ahora Dios dice que lo va a vestir de poder. Vístete de poder. Pero vístete de poder, opción. Pero ahora viene otra vestidura. Porque dice, vístete de ropa que hermosa. Hay dos clases de vestiduras aquí. La vestidura del poder, pero hay otra vestidura. Vístete de ropa como hermosa. En otra versión dice de ropa de gala. ¿Sabe lo que perdió Israel? No solamente tenía conmigo el poder, sino perdió la santidad. La ropa hermosa es la ropa de santidad. Es la ropa que Dios le dio al hombre. Una ropa de santidad que representa la santidad, como le explicaron los niños, apartado. Una persona que es apartada para un servicio, apartada para alguien. Entonces Israel fue apartado para Dios, para que sea el pueblo que representara a ¿quién? A Dios. Entonces pierde la autoridad espiritual y pierde la santidad. ¿Y Dios qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer Jesús? A devolvernos ¿qué? Su vida, y en su vida está su poder y está su santidad.
Y hay muchos atributos más que podemos ver en la vida del Señor, como la justicia, como la misericordia y como muchas cosas más que son los añadidos de la vida divina del Señor. Porque Dios tuvo que morir y el proceso de Cristo contrajo todos los condimentos para la unción. Ustedes saben que la unción que habla el Antiguo Testamento está compuesto por muchos condimentos, por muchas cosas. Amén. Mirra, óleo, casia y muchos ungüentos que están introducidos en el aceite de la unción, que emanaba ese aroma. Entonces, Cristo tuvo que pasar por todos los procesos. El primer proceso, ¿cuál fue? Ya conmigo, la encarnación. Porque se encarnó siendo Dios, se hizo hombre. El vivir humano, tuvo que vivir humanamente. Luego tuvo que morir. Y por cuarto, tuvo que resucitar. Y quinto, tuvo un cuerpo glorificado. Son los ingredientes que Cristo tuvo que pasar para que el Espíritu, cuando sea derramado, tenga todo esto: el vivir de Cristo, tenga el morir de Cristo, tenga la resurrección de Cristo y tenga la glorificación de Cristo. Amén. ¿Por qué entonces nosotros podemos vencer las obras de la carne? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Cristo venció la carne siendo hombre. ¿Por qué nosotros le podemos dar muerte a la naturaleza adámica? Porque Cristo murió. ¿Por qué nosotros, escuchen, podemos y vamos a ser resucitados por el mismo Espíritu que Cristo levantó, que el Señor levantó a Cristo de entre los muertos? Y ese mismo Espíritu es el que va a traernos la glorificación, un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Pero todo esto fue producto de ¿qué? De Cristo. Amén. Vístete de ropas hermosas. Esta ropa es la ropa de la santidad. Cuando dicen amén. Entonces lo que vemos, miren lo que le dice Dios: despierta, despierta, despierta. Vístete de poder y de tus ropas hermosas. Dice: oh Jerusalén, ciudad santa. ¿Cómo ve a Jerusalén el Señor? Como una ciudad santa. ¿Cómo nos ve a nosotros el pueblo de Él? Un pueblo santo. Y miren lo que le dice: porque nunca más vendrá a ti, ¿quién? El incircunciso ni inmundo. ¿Por qué le dice esto el Señor a la nación de Israel? Porque Israel había permitido y le había dado lugar a las naciones, como dijimos hace un momento, a unirse a ellos. Entonces todo esto trajo una contaminación. Israel estaba contaminado. Israel estaba en degradación. Amén. Israel había permitido el pecado en su pueblo, había permitido el pecado en su vida, había permitido la idolatría, había permitido la adoración a los dioses. Entonces por eso perdieron el poder espiritual y perdieron su santidad. Ya no eran reflejo del Señor. Entonces Dios les dijo que iba a venir un tiempo donde Dios iba a devolver esto. Y esta palabra es para nosotros, porque Dios vino a devolvernos eso. Vino a devolverte el poder, vino a devolvernos su vida, vino a regenerar nuestra vida y vino también a través de su vida a que nosotros seamos santos, apartados para Él. Por eso es: vístete de esta ropa. Cuando una persona en el desierto, y esto es en un sentido espiritual, cuando una persona se contamina, cuando una persona anda con otra persona que no es del mismo yugo a igual, se contamina con esa persona. Amén. Por eso la dice: no haya yugo desigual. Porque si te unes, no hay concordancia. Entonces, como ellos se unieron y como ellos permitieron esto, ellos perdieron este poder. Y lo que Dios quiere en este
tiempo, que nosotros no perdamos este poder espiritual. Que nosotros no perdamos la santidad de reflejar a Cristo a través de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Esa santidad que tiene que ser expresada. Nunca igualaremos la santidad en perfección a Cristo, jamás. Pero sí podemos nosotros expresar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, al el Señor devolverle esto, al Señor vestirlos con el poder y vestirlos con esta ropa de santidad, le dicen: nunca más el incircunciso, el inmundo tendrá lugar en tu vida. Porque solamente podemos vencer teniendo esta vestimenta. Solamente podemos vencer en el nuevo o en la nueva mujer. ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está a tu lado: vas a vencer teniendo estas vestiduras. Y Dios te la va a devolver hoy. Mira lo que le dice en el verso 2: sacúdete del polvo. Dile al que está a tu lado: hoy Dios te sacude del polvo. Sacúdete, dile, sacúdete del polvo. ¿Qué representa el sacudirse del polvo? Sacudirse de todo lo que contrajo suciedad. Sacudirse de todo lo mundano. Sacudirse de todo lo que nos aleja de Dios. Sacudirse de todo lo que ha manchado nuestra vestidura. Dile que está a tu lado: sacúdete. Hoy Dios te va a sacudir. Va a sacar ese polvo que hay en tu vestido. Va a sacar ese polvo que el diablo ha querido ensuciarte o echarte para que andes sucio con polvo en tu vida espiritual. Porque viene el sacudir de Dios y va a quitar ese polvo de ti. Aplauda, 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 aplauda. Sacude el polvo y levántate. Dile que está a tu lado: levántate. Y dice: y siéntate, Jerusalén, y suelta las ataduras. Escuche cómo le dice. No le dice Dios: yo romperé las ataduras de tu cuello. Suéltala tú. Amén. El pueblo se tenía que despojar. ¿Qué representan estas ataduras del cuello? Antiguamente los esclavos, escuchen, y esta fue la enseñanza cuando la pastora dio acerca de los aros, de los piercing, de los collares. Antiguamente los que eran esclavos llevaban cadenas en el cuello. Se le perforaban las orejas y se le ponían aros en la nariz, aquí. Y eso representa la esclavitud. Todas las personas que tenían cadenas en los cuellos, perforaban las orejas y en diferentes lugares, argolla, representa esclavitud. ¿Cómo estaba el pueblo de conmigo? Esclavo. Por eso le dice: suelta esas ataduras. Quita esas ataduras de tu cuello. No le dijo el Señor: yo las voy a romper. Era deber de quiénes? Del pueblo de quitarse eso. Entonces, hoy cómo podemos ver esto? Si tú quieres agradar a Dios, te vas a sacar todas las cosas que representan esclavitud. Capaz que tú no sabías esto. Pero representa, para ti capaz que no es nada tener un collar, pero espiritualmente es una atadura. Es lo que eres un esclavo, eres libre pero esclavo al mismo tiempo, porque tienes una atadura colgada en tu cuello o en tus orejas, que significa esclavo, porque así eran los esclavos. Si usted lee las historias antiguas, usted vea que los esclavos eran marcados y llevaban cadenas, grilletes en las orejas, en diferentes partes del cuerpo, que significaba que eran esclavos. Entonces Dios le dice: saca, despójate de eso, quítate esas ataduras. Así como hay ataduras espirituales también, de las cuales muchas personas cargan, de las cuales tienen que quitárselas, porque el Señor le da la autoridad y el poder para romper, pero se las tienen que despojar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Sacúdete el polvo, levanta, sienta, suelta las ataduras ¿de qué? De tu cuello. En otras ocasiones le dijo: yo romperé las coyundas de tu cuello.
Pero aquí la decisión era del pueblo. Si ellos querían realmente recibir esta vestimenta de poder, estas ropas hermosas, el paso a seguir de ellos era que ellos se tenían que despojar de esto. Mira que está a tu lado, despójate de todo lo que te lleva a ser esclavo de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. ¿Cómo estaba Sión? Cautiva. Dile que está a tu lado, Dios no nos quiere cautivo. Dios no te quiere cautivo del dolor. Dios no te quiere cautivo de vicios. Dios no te quiere ver en cárceles eternas de amargura, de odio, de bronca. Dios quiere liberarte de esa cautividad. Dios quiere romper las cadenas. Entonces dicen amén. Entonces, ¿cómo estaba Sión? Dios conmigo cautiva. Pero ¿qué le dice Dios? Despierta, reacciona. Despiértate. Y vístete de poder. Y viste tus ropas hermosas. Y sacúdete del polvo. Y suelta las ataduras de tu cuello. Porque nunca más el incircunciso, el inmundo vendrá sobre ti. No podrán hacerte frente. Amén. Adiós. ¿Cuánto dicen amén? Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora que hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar diciendo Jehová, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Al perder Israel todo este poder, el nombre del Señor era tenido en vano. Al Israel perder todo esto y estar en esta cautividad, el nombre de Dios era blasfemado. El nombre de Dios era tenido en poco. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Israel? Israel tenía que ser esa Israel gloriosa, representativa ante Dios a las naciones. Pero fue burla ante las naciones. ¿Cuándo dice amén? ¿Cómo podemos hoy, este pequeño fragmento de lo que dije en la vida de un cristiano, cuando tú no te sometes a una persona entregada a Dios, no puedes representar a Dios? No te tendrán como un cristiano en serio. Es como un cristiano que tiene vicio, está en la iglesia, un ejemplo, y sale a predicar. Y después, esa persona que le predicó, bueno, le dio el mensaje, creyó. Pero ese que recibió a Cristo lo ve a ese predicador o a ese hermano que le predicó fumando, por ejemplo. Ese hermano pierde credibilidad en esa persona. Y hasta capaz, por ser nuevo, lo va a juzgar. ¿Cómo puede ser? Él me está diciendo que puedo ser libre de los vicios y yo lo veo fumando. Para que usted entienda lo que le pasó a Israel. Amén. Entonces perdió todo poder espiritual, perdió esa ropa de santidad. Entonces el nombre del Señor era blasfemado, el nombre del Señor era tenido en poco, el nombre del Señor era el nombre en el cual era poderoso el nombre del Señor, pero necesitaba que lo represente en la tierra. Dios es poderoso, pero necesitaba de alguien y necesita de alguien que lo represente en la tierra. El Israel era la nación, pero Israel falló. Miren cómo era blasfemado el nombre de Dios, cómo era tenido en poco el nombre de Dios. Y Dios, ¿qué vino a hacer? Vino a restituir, vino a restaurar eso. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo ahora sea el reflejo de Dios. Para que tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo,
seamos la expresión de Dios, seamos la santidad de Dios, seamos ese poder de Dios en la tierra, y que a través de nosotros pudiesen ver a este Cristo de gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire cómo dice: y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Continuamente. Pero Dios no se iba a quedar así. Siguiente versículo dice: por tanto mi pueblo sabrá que mi nombre. Por esta causa, en aquel día, está hablando de los días de Cristo, está hablando del Cristo de gloria. En aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré que presente. Está hablando que Cristo iba a venir. El profeta está profetizando: en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Me conocerán, porque yo les enseñaré a sus hijos, como dijo el mismo profeta. Yo seré el que les hablaré. ¿Cuántos dicen amén? Y él dijo: y yo dejaré grabado en su corazón la ley. Dejaré grabado escrito en su mente y en su corazón la palabra del Señor. Dejará grabado que por medio de su espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: todos conocemos el nombre del Señor. Ese nombre que el Padre le dio nombre sobre todo nombre, el cual toda rodilla se doblará, en el cual hay poder y autoridad, en el cual a través de ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús, porque Él venció, porque Él destruyó el pecado en su cuerpo, porque Él le tomó la llave a la muerte y al Hades y se la arrebató. La llave de la vida, la llave de la muerte la tiene Él. Ese nombre que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que todos tiemblen y todos se postren, los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, que es Jesús. Todos sabrán, dijo el profeta, todos lo conocerán, y bajo ese nombre, y bajo ese poder, y bajo ese nombre, a través de ese nombre, mi iglesia será fundamentada, mi iglesia será establecida, mi iglesia será empoderada, mi iglesia recibirá el perdón, mi iglesia recibirá redención, mi iglesia recibirá la redención. Dale un fuerte aplauso a Cristo. La solemne. Y vamos a terminar en estos dos versículos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas del que anuncia la paz. Hoy nuestro mundo está lleno de malas noticias, ¿no es así? Hoy hay malas noticias por doquier, por todos lados. Pero diga conmigo: somos portadores de buenas noticias. Dile a tu lado: somos portadores de las buenas noticias de salvación. Decía que a tu lado: hay buenas noticias para tu casa, para tu familia. Aunque el diablo, tu mente, las personas te transmitan malas noticias, decía: hay buenas noticias. Y cuán hermoso, dice aquí, son los pies de aquellos hombres que anuncian esta salvación, que anuncian el evangelio de paz, que anuncian el evangelio de liberación, que anuncian el evangelio de transformación, que anuncian el evangelio de transformación. Amén. Gloria a Dios. Santo. Está hablando claramente, que está hablando de Cristo. Cristo iba a ser el que anunciara esas buenas nuevas. Y también está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino. Gloria a Dios. Hubo un preparar, hubo un camino que fue allanado, y fue Juan. Pero luego el Señor trajo ese evangelio de reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Diga que está a tu lado:
Dile, hermano, tú eres alguien que debes portar y anunciar este evangelio de paz. Publícalo. Dice, leemos de vuelta, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dile que está a tu lado, Dios reina. Decirle, Dios quiere reinar en tu vida, hermano. Decirle, Dios quiere reinar en tu casa, en tu familia. Dios quiere reinar en nuestro hogar. Decir a tu esposa, a tu esposo, Dios quiere reinar. Y cuán maravilloso son los pies de aquellos que anuncian y publican, y que le dicen a Sión, y que le dicen al pueblo, Jehová reinará, Él es nuestro Rey, Él es el que va a gobernar, a Él nos debemos sometimiento, porque Él es el que está sentado en el trono, allí arriba, pero también está sentado en el trono de nuestros corazones. Apláudalo. Y el último verso que quiero liberar dice así: voz de tus atalayas. Las atalayas eran aquellas personas, aquellos hombres que subían a esos lugares altos como pirámides así y estaban ahí observando, eran atalayas, eran vigilantes que vigilaban. Y ellos gritaban, porque subían a gran altura, y cuando veían que venía el ejército, ellos gritaban, ahí viene el ejército, y sonaba la trompeta. Ellos daban ese atalaya, ese vigilante, no tenía que dormirse por nada. La voz de los atalayas, la voz de aquellos que están anunciando, la voz de aquellos que no dejan de anunciar, la voz de aquellos que siguen confrontando, la voz de aquellos que siguen anunciando este evangelio de paz, de transformación, de liberación, este evangelio de redención, este evangelio, esos atalayas que Dios está levantando, esos atalayas que no tienen miedo a lo que dirán, esos atalayas que dirán las cosas como tienen que decir, aunque lo crucifiquen, aunque lo rechacen, aunque le digan muchas cosas, pero esos atalayas Dios está levantando en esta generación. Levanta tu mano, porque si tú eres uno de ellos, Dios te coge como esos atalayas, esa voz de atalaya, esa voz de ese hermano, de esa hermana, de ese ministro, de esa iglesia, que se levanta a proclamar, que se levanta a anunciar, que se levanta para proclamar. Esa unción viene sobre nosotros, ese revestimiento, esa vestidura, esa vestimenta de poder, esa vestimenta de gala, esas ropas hermosas de santidad son las que Dios trae sobre nosotros en esta noche. Rica la mazonda la mano. Recíbelo en esta noche. Recíbelo. ¿Sabe por qué la voz de atalayas van a alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo? ¿Sabe por qué esos atalayas dan voces de júbilo? Porque el rey vendría. ¿Sabe por qué la iglesia tiene que dar voces de júbilo y tiene que vestirse con las ropas de gala? Porque hay una fiesta, hay una boda, y sin esa ropa de gala y sin esa ropa de santidad no podemos pasar, no podemos entrar a esa boda. Pero el Señor dice: vístete, 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 vístete de esa ropa, vístete de esa ropa de gala, vístete de esa ropa de santidad, vístete, vístete de este poder espiritual que yo te doy para que venza, para que puedas soportar hasta que yo venga a buscarte, para que puedas ir conmigo, para que puedas estar en la cena, en la boda del Cordero. Esos atalayas daban de júbilo, esos atalayas, dice, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, vuelve Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que el Señor iba a restaurar a su pueblo, está diciendo que el poder venía a su pueblo, que ahora viene desde Sión el libertador, el Cristo de gloria, el Cristo poderoso. Rica mamá Recíbelo en esta
noche, si tú eres esa atalaya, si tú eres esa voz de júbilo, si tú eres ese hombre, esa mujer que le dice: Señor, yo no quiero perder el poder espiritual ni las ropas de gala, y si la he perdido hoy vísteme con esas ropas